En el corazón palpitante de la mitología egipcia, ese universo simbólico donde los dioses no solo gobiernan los elementos, sino que los encarnan, hay una figura peculiar. No resplandece como Ra, no rige la muerte como Osiris, no fecunda la tierra como Heb, y sin embargo, sin él nada sería comprensible. Tot no es dios del fuego ni del agua, sino de algo más escurridizo y a la vez más poderoso, el pensamiento que organiza la realidad. No preside reinos materiales ni reina sobre los muertos, pero su influencia está en todas partes, en el juicio de las almas, en la travesía de los astros, en cada palabra cuidadosamente grabada en las paredes de una tumba. Es el patrón del saber, de la escritura, de la ciencia y de la magia entendida como conocimiento aplicado con intención. Tot representa la inteligencia divina, no solo la capacidad de saber, sino la de nombrar el orden. En un mundo en el que la palabra crea, él es quien conoce los nombres verdaderos. Su rol es inseparable del principio de Ma'at, esa delicada arquitectura de verdad, justicia y armonía sobre la que se sostiene el universo. Mientras otros dioses la defienden con fuerza, ley o autoridad solar, Tot la protege con algo más sutil, la mediación, el registro exacto de lo que fue dicho y hecho, el juicio sin prejuicio. Es el notario del cosmos, pero también su memoria viva. Si Ra es la luz que revela, Tot es la mente que comprende lo que la luz muestra. Su iconografía es tan rica como su función. A veces aparece con cabeza de ibis, un ave de patas largas que camina sobre aguas inciertas como si conociera sus secretos. Otras veces se muestra como un babuino pensativo, adorando al sol naciente con chillidos que suenan como himnos. El ibis sugiere distancia y precisión celeste, el babuino intuición terrestre y devoción matutina. Ambas formas hablan de una inteligencia que no solo observa, sino que interpreta. Pero Tot no habita solo el cielo. Está en los tribunales de los dioses, junto a Ra en su barca solar y también en la tierra de los hombres, guiando la pluma del escriba y el cálamo del médico. Está presente en el Duat, el inframundo, donde su palabra pesa tanto como un corazón humano frente a la pluma de Ma'at. Donde hay juicio está Tot, donde hay conocimiento él lo ha sembrado. Es el mediador universal, el que pone pausa antes de la sentencia, el que recuerda lo olvidado cuando la historia amenaza con torcerse. Comprender a Tot no es solo conocer a un dios más del panteón egipcio, es sumergirse en una visión del mundo donde la sabiduría no es un lujo, sino una necesidad sagrada. Donde escribir es un acto de orden cósmico y aprender, un ritual que acerca a lo divino. En una civilización que dejó miles de textos, fórmulas y tratados inscritos en piedra, el culto a Tot es el culto a la memoria, al pensamiento y al lenguaje como formas de supervivencia eterna. Este libro es una invitación a recorrer los muchos rostros de esa deidad esquiva y fundamental, a entender por qué para los egipcios la verdad necesitaba escribirse, la historia debía guardarse y el universo mismo debía tener un testigo lúcido. Ese testigo fue y sigue siendo Tot. El origen de Tot es un enigma envuelto en la bruma de los primeros momentos del cosmos. Tan antiguo es su lugar en el panteón egipcio que su aparición no puede fijarse con certeza en ninguna genealogía clara.
no desciende de padres divinos concretos ni emerge como protagonista de un mito inaugural específico. Su presencia, más que surgir en un instante, se intuye desde el principio, como si hubiera estado allí desde que el caos empezó tímidamente a ordenarse. No es un Dios que irrumpe, es un Dios que ya comprende cuando los otros aún se gestan. Una de las versiones más simbólicas y refinadas sobre su nacimiento lo sitúa como una emanación directa del dios Ra. En este relato, Thoth no nace como los demás, sino que surge del corazón del creador o de su lengua, lo que lo convierte en la encarnación del pensamiento, de la voluntad convertida en palabra, de la idea que toma forma. Si Ra es la luz que fecunda el universo, Thoth es la conciencia que da estructura a esa luz. Esta filiación lo vuelve coeterno con el propio proceso de creación. Un Dios no solo testigo del nacimiento del orden, sino indispensable para su formulación. Otras tradiciones lo hacen brotar de episodios más dramáticos y posteriores en medio del eterno conflicto entre Horus y Set. Una de ellas afirma que Thoth nació del cráneo de Set, herido por Horus. Si bien esta versión es más tardía y marginal, encierra un simbolismo potente. Del caos herido, de la furia que ha sido vencida momentáneamente, nace el orden. Otras fuentes lo vinculan a Horus directamente, como una proyección de la realeza legítima y del equilibrio que Horus trata de instaurar tras el reinado tumultuoso de Set. Sea cual sea el origen, todas las versiones apuntan a una constante. Thoth no es un simple actor del drama cósmico, es el principio intelectual que lo vuelve comprensible. A diferencia de otras deidades centrales del panteón, Thoth no es hijo de Heb y Nut, ni uno de los nacidos en los primeros días del tiempo. Su linaje no lo ubica dentro del árbol familiar divino tradicional, lo que sugiere un estatuto aparte, anterior, paralelo o simplemente distinto. Él aparece cuando es necesario pensar, clasificar, narrar, registrar. En otras palabras, aparece cuando el mundo empieza a necesitar sentido. Su naturaleza está profundamente conectada con la luna. Este vínculo no es secundario ni una simple cuestión astronómica. En Thoth, la luna es símbolo del tiempo ordenado, del ritmo que mide sin quemar, de la claridad suave que ilumina sin cegar. A diferencia del sol, la luna es reflexiva, cambiante, casi íntima. Thoth, como la luna, acompaña los ciclos y guarda el conocimiento que se mueve en la penumbra. Su asociación con el calendario, los meses y los días epagómenos lo convierte en el gran contador del tiempo, el que da forma a la duración y hace posible la historia. Pero su verdadero dominio es el pensamiento en acción. Thoth no es sabio por acumular saberes, sino porque entiende cómo se articulan. Él nombra las cosas y al nombrarlas las fija, registra, mide, deduce, razona. Si Ma'at es el equilibrio del mundo, Thoth es la inteligencia que lo mantiene estable. En el concilio de los dioses es la voz de la razón, la mano que escribe lo que los demás deciden, el testigo que asegura que el universo no se extravíe en su propio relato. Así Thoth se revela como algo más que un dios funcional. Es la estructura misma del entendimiento, el fundamento invisible que permite que la creación no se deshaga. Su sabiduría no es decorativa, es constitutiva. Sin él, los actos divinos serían efímeros y la historia olvido.
En cada juicio, en cada palabra escrita, en cada fórmula pronunciada con rigor, resuena su nombre, incluso cuando no se lo menciona. Este capítulo nos introduce en la figura de Thoth no como personaje, sino como principio rector. No tiene hazañas épicas ni rivalidades legendarias. Su poder es más sutil, pero más profundo. Es la mente lúcida del universo, la razón que se impuso al caos y que aún hoy sigue ordenando el mundo. Entre todos los títulos que el panteón egipcio prodigaba con generosidad divina, pocos son tan reveladores, tan precisos, como el de escriba de los dioses que ostenta Thoth. No es un simple secretario cósmico que toma nota diligente de lo que sucede. Es más bien el garante de que lo que ocurre tenga forma, memoria, sentido. Su cálamo no es instrumento, sino extensión de su mente. Con él traza las líneas que fijan el orden en el tiempo. En los concilios divinos, allí donde los dioses deliberan y Ra preside con su luz inapelable, Thoth está siempre presente. Escucha, pondera, anota, no juzga pero registra, y al hacerlo consagra. Su presencia asegura que nada se pierda en el viento del olvido. Su escritura no es solo memoria, es permanencia. Como si todo acto, para ser verdaderamente real, necesitara pasar primero por su pluma. Sin embargo, el papel de Thoth va mucho más allá de la documentación. Es el inventor mismo de la escritura, el Dios que dio forma visible al pensamiento. Antes de él, las ideas flotaban sin amarras, incapaces de fijarse. La voz era efímera. Pero Thoth, con la lucidez del que sabe que lo no escrito se desvanece, diseñó un sistema de signos capaces de capturar significados, sonidos, emociones, órdenes. Los jeroglíficos no son un mero alfabeto, son una gramática sagrada del mundo. Y en un gesto de extraordinaria generosidad, Thoth no guardó ese conocimiento solo para las esferas celestiales. Lo compartió con los humanos. Les enseñó a escribir, a inscribir en piedra sus plegarias, sus leyes, sus victorias, sus temores. Les enseñó a narrar y a contar. Les dio, en suma, la herramienta para resistir al tiempo. Porque lo escrito en el Egipto eterno era también una forma de inmortalidad. Este don divino transformó a Kemet. La escritura permitió que el Estado se organizara, que los tributos se calcularan, que las cosechas se anticiparan, pero más aún permitió que la religión floreciera. Los textos rituales, las fórmulas funerarias, los conjuros mágicos que acompañaban a los muertos por el Duat eran manifestaciones directas del poder de Thoth. Cada palabra tallada en un sarcófago, cada línea del libro de los muertos, llevaba su huella invisible. Sin él, el alma no sabría el camino. Sin él, el conocimiento no sabría repetirse. Thoth era también el archivista del cosmos. Su biblioteca celestial contenía la historia del mundo desde Sep-Tepi, el tiempo mítico del primer amanecer. Guardaba los movimientos de los astros, los ciclos de la luna, los nacimientos y las muertes de reyes y dioses, las decisiones cruciales del destino. Nada escapaba a su registro. Era el historiador de lo divino, pero también el guardián de lo verdadero. Su escritura era un acto de fidelidad a Ma'at, ese principio de equilibrio que requiere que los hechos sean reconocidos y las mentiras evitadas. En cada escuela de escribas, en cada rollo de papiro, en cada inscripción sobre las paredes de un templo o de una tumba, Thoth estaba presente.
no como figura distante, sino como inspiración íntima. Aquel que empuñaba el cálamo era, en el fondo, un oficiante en su nombre. El escriba egipcio no solo copiaba, invocaba. En el acto de escribir había un eco sagrado, un susurro que venía del dios Ibis, del sabio que dio a los hombres el poder de preservar. Y así Thoth no solo creó la escritura, creó la posibilidad de la historia, del ritual, del recuerdo, de la ley, dio a Egipto su columna vertebral simbólica, hizo del lenguaje algo sagrado y de la memoria un deber. En la concepción egipcia del universo, la magia Eka no era un accesorio de lo sobrenatural ni una superstición marginal. Era el tejido invisible que sostenía la realidad misma, la fuerza con la que los dioses moldeaban el mundo y a través de la cual los hombres podían, al menos parcialmente, comprenderlo y actuar en él. En ese cosmos donde el orden debía ser reafirmado a diario contra la amenaza del caos. Thoth no era solo el escriba del destino, sino el artífice de su continuidad. Era el maestro de Eka, el que conocía no solo las palabras que describen el mundo, sino aquellas que lo hacen posible. La magia en Egipto no se gritaba, se recitaba en voz baja, se escribía con precisión quirúrgica. Su poder residía en el conocimiento exacto, en el gesto justo, en el nombre verdadero, y Thoth, con su inigualable sabiduría, era quien dominaba todos esos planos. Él conocía los secretos del cielo y de la tierra, los ciclos del tiempo, los espíritus de cada estrella. Sabía los nombres ocultos de las cosas y con ellos podía invocar, curar, proteger o transformar. Sus palabras no eran interpretaciones del mundo, eran mecanismos del mundo. La mitología lo consagra como el guardián de bibliotecas celestiales, salas donde los rollos sagrados contenían fórmulas que ningún mortal podría leer sin consecuencias. Allí reposaba, entre otros tesoros peligrosos, el célebre libro de Thoth. Su existencia fue, durante siglos, una promesa y una advertencia. Se decía que quien lo poseyera podría comprender el lenguaje de los animales, leer el curso de las estrellas, manipular la vida y la muerte. Pero también se decía que el precio de semejante saber era la ruina o la locura, porque Thoth no solo custodiaba el conocimiento, también ponía a prueba a quienes lo deseaban. Esa tensión entre el saber y el riesgo era parte esencial de su dominio. Thoth no era un divulgador generoso ni un asceta inaccesible, era un dios selectivo y a la vez justo. Compartía lo necesario con quienes demostraban disciplina y reverencia y ocultaba lo inapropiado a los imprudentes. En su mundo, el conocimiento era sagrado no por ser misterioso, sino porque su uso alteraba el equilibrio mismo del universo. Más allá del mito, en la vida ritual y cotidiana, el dominio de Thoth sobre la magia se manifestaba en actos concretos y benéficos. Era llamado para proteger, sanar, defender. En los textos funerarios, era él quien garantizaba que el difunto recordara las palabras adecuadas en el juicio de Osiris. Era quien componía los hechizos que debían pronunciarse ante cada puerta del Duat. En los templos, sus conjuros eran utilizados para purificar los espacios sagrados, proteger al faraón y sanar a los enfermos mediante la combinación de palabras, plantas, minerales y símbolos.
La magia, lejos de ser un recurso menor, era una ciencia exacta que requería precisión y, por tanto, conocimiento. Y nadie, ni humano ni divinidad, lo poseía como Thoth. Entre sus hazañas más recordadas se encuentra la curación del ojo de Horus. En el fragor de la lucha mítica entre Horus y Set, el joven dios perdió su ojo. Fue Thoth quien, con su poder restaurador, lo recompuso. No se trató solo de una curación física, fue un acto de restitución cósmica, una reparación del equilibrio que Ma'at exige al universo. Así, Thoth no era un mero testigo de la realidad, sino un agente de su preservación y transformación. Cada conjuro pronunciado, cada secreto revelado, cada símbolo escrito, era una acción deliberada para sostener el orden, sanar lo fragmentado o desviar el caos. La magia no era un escape, sino una forma de participación lúcida en los engranajes divinos, y Thoth era el engranaje maestro. Al final, conocer a Thoth es reconocer que el universo egipcio no era solo una acumulación de dioses poderosos y paisajes míticos. Era, sobre todo, una arquitectura de sentido, donde saber era un acto de poder y aprender un gesto sagrado. En Thoth convergen la razón y la fe, la memoria y la visión. Su figura se alza como la del maestro de lo invisible, el guardador del fuego lento del conocimiento, y el mediador entre lo que puede saberse y lo que conviene no saber. En el principio, el universo egipcio no tenía relojes, tampoco lo necesitaba. Todo surgía de la atemporalidad silenciosa del Nun, ese océano primigenio donde el tiempo, como el sonido o el aliento, simplemente no existía. Pero una vez que Ra iluminó la existencia y Ma'at se convirtió en su ley, el tiempo se volvió indispensable. Era necesario medir el día y la noche, sembrar cuando el Nilo lo permitiera, rendir culto en los momentos propicios, contar los pasos de los dioses y de los hombres. Y para todo eso, el cosmos necesitaba un relojero sabio. Ese era Thoth. Thoth no solo comprendía el paso del tiempo, lo diseñaba. Era él quien vigilaba el movimiento de las estrellas, quien contaba los días que la luna tardaba en desvanecerse y reaparecer, quien anotaba el ciclo de los años con una precisión tan elegante como infalible. Su mente era el engranaje que transformaba el cielo nocturno en un calendario y el caos en rutina. Mientras Ra recorría el firmamento con su barca solar, Thoth se ocupaba de que cada amanecer llegara a su hora y que los dioses no se adelantaran ni un minuto a sus deberes divinos. Entre todas las historias que ilustran su dominio del tiempo, hay una que reluce con ingenio mitológico, el mito de los 5 días epagomenales. Cuando Ra prohibió a la diosa Nut dar a luz durante cualquiera de los 360 días del año, parecía que el linaje divino había sido condenado antes de empezar. Pero Thoth, que rara vez levanta la voz pero nunca cede una partida de lógica, encontró una solución no en la confrontación, sino en el juego. Se dirigió a Khonsu, el dios lunar, su colega en las tareas del tiempo y el cielo, y le propuso un reto, una serie de partidas del juego de Senet, antiguo y lleno de trampas mentales. Thoth naturalmente ganó, y en cada victoria Khonsu debió ceder una porción de su luz. Poco a poco, Thoth recolectó suficiente claridad lunar como para moldear 5 días nuevos.
no pertenecían al año prohibido por Ra, sino que flotaban fuera del calendario oficial como márgenes cósmicos añadidos por astucia divina. En ellos, Nut pudo finalmente dar a luz, y así el destino avanzó pese al decreto del Creador. Este relato no es una anécdota astronómica, es una metáfora sutil y encantadora del tiempo como arte y negociación. Tot no venció al decreto de Ra por fuerza, sino por inteligencia. No rompió las reglas, las dobló elegantemente hacia la vida. El vínculo de Tot con la luna refuerza esta imagen. A diferencia del sol, que es presencia absoluta, la luna es cambio, matiz, silencio. Su luz no enceguece, sugiere. En muchas representaciones, Tot no solo mide el ciclo lunar, sino que lo es. Su figura de ibis y su capacidad para contar lo efímero lo sitúan como un dios de la memoria cíclica. Si Ra simboliza el ahora absoluto, Tot representa la continuidad, ese saber que une los instantes. Los egipcios no usaban el tiempo como lo hacemos hoy en minutos y segundos. Ellos lo sentían como una coreografía sagrada entre el cielo y la tierra. Por eso el tiempo no era solo medición, era un ritual, y Tot, como regidor de los calendarios, era también el coreógrafo de las estaciones agrícolas, el programador de festivales, el que marcaba los momentos adecuados para abrir templos o cerrar tumbas. Si el universo era una partitura, Tot era quien mantenía el compás. Su papel como regulador temporal era, en esencia, una prolongación de su función como sustentador de Ma'at, porque el orden no solo requiere leyes, requiere ritmo. El caos no es solo violencia, también es improvisación descontrolada. Tot garantizaba que todo ocurriera cuando debía, ni antes ni después. Que el sol no olvidara salir, que los ritos no se realizaran en un día desafortunado, que los hombres pudieran sembrar sabiendo cuándo llovería. En un mundo sin relojes, Tot era el tic-tac del cosmos. En él el tiempo se volvía confiable, y en esa confianza la civilización pudo prosperar. No hay arquitectura sin calendario, ni cosecha sin estación, ni adoración sin fecha. Tot no era simplemente el que contaba los días, era el que hacía que los días contaran. La cosmogonía egipcia nació del caos y se organizó bajo las leyes de Ma'at. Pero la perfección absoluta nunca fue un atributo de la existencia, ni siquiera en el reino divino. Entre los dioses podían surgir conflictos y desacuerdos, impulsados por la pasión, la ambición o la intrincada red de relaciones que los unía. Cuando estas disputas alcanzaban un punto crítico y amenazaban con alterar el equilibrio divino y terrenal, se hacía imprescindible la intervención de un árbitro sabio e imparcial, alguien capaz de sopesar los argumentos con equidad y conducir la resolución. Este papel recayó inevitablemente en Tot, Dios de la sabiduría, el conocimiento y la verdad. La labor de Tot como mediador era vital para preservar la armonía en el panteón. No imponía su autoridad con fuerza ni recurría a la coacción. Su poder radicaba en la serena influencia de la razón y el conocimiento de Ma'at. Cuando los dioses entraban en disputa, Tot acudía como mediador, escuchando pacientemente a cada parte, desentrañando las complejidades del conflicto y trazando un camino hacia una solución justa que restableciera el equilibrio.
Su imparcialidad no derivaba de una neutralidad pasiva, sino de su compromiso inquebrantable con la verdad y el orden cósmico. No se inclinaba ante un Dios por su linaje o poder, sino por la solidez de su alegato según las leyes divinas. En el tribunal divino su presencia era imprescindible. Cuando los dioses se reunían en concilio para dictaminar sobre asuntos de gran trascendencia, ya fuese el destino de un reino o la legitimidad de un reclamo, Thoth siempre estaba presente. Como escriba del tribunal, registraba con precisión cada palabra, cada argumento, cada prueba expuesta. Pero su papel no se limitaba a la transcripción. Su voz era la brújula de la razón en medio de discusiones encendidas. Con claridad traía al presente las leyes y precedentes divinos, y su vasto conocimiento del universo iluminaba la verdad. Su rol más destacado como árbitro tuvo lugar en el largo y complejo litigio entre Horus y Set por el trono de Egipto. A lo largo de las innumerables audiencias del gran tribunal divino, Thoth estuvo presente, registrando meticulosamente cada alegato de Horus, cada réplica de Set, cada testimonio aportado por los demás dioses y cada resultado de las pruebas impuestas. Su labor como escriba no solo preservaba el recuerdo del juicio, sino que constituía la base objetiva sobre la cual los dioses debían deliberar. Sin embargo, Thoth no se limitaba a ser un testigo pasivo. En momentos cruciales ofrecía consejo al tribunal, recordándoles los principios de Ma'at y guiándolos hacia un fallo equitativo, en medio de la tensión y el fervor de los contendientes. Gracias a su presencia y su devoción por la verdad, el veredicto final pudo ser pronunciado y el equilibrio restaurado. La confianza que los dioses depositaban en Thoth como mediador y árbitro era absoluta. Sabían que su juicio no estaría empañado por el interés propio ni por la emoción. Su conexión inherente con Ma'at, su vasto conocimiento de las leyes divinas y los precedentes, su lógica impecable y su imparcialidad demostrada lo convertían en el árbitro ideal. Incluso Set, el dios del caos y la fuerza, aunque frustrado por los fallos del tribunal que reflejaban la búsqueda de justicia que Thoth encarnaba, solía acatar las sentencias registradas por él, reconociendo la autoridad de la verdad que el escriba custodiaba. El papel de Thoth como árbitro justo es un testimonio del valor que la mitología egipcia otorgaba no solo al poder, sino también a la sabiduría, la razón y la justicia como pilares del orden cósmico. Como guardián del conocimiento, Thoth empleaba su dominio sobre la verdad y la lógica para resolver disputas, garantizar que la justicia prevaleciera y mantener el delicado equilibrio del universo. Era el mediador esencial, la voz de la razón que guiaba a los dioses hacia una resolución pacífica y equitativa. Su presencia aseguraba la estabilidad del cosmos y consolidaba el principio de que el orden no solo dependía de la fuerza, sino de la claridad y la justicia. Cuando el sol de Ra se hunde en el horizonte occidental al final del día, su travesía no llega a su fin. Se adentra en el Duat, el misterioso reino subterráneo donde la noche y la muerte se entrelazan.
Este viaje nocturno es esencial para la renovación del cosmos, un tránsito a través de las tinieblas y sus peligros para garantizar el renacer del sol al amanecer. A bordo de la barca solar Mesectet, Ra cruza las 12 horas de la noche, enfrentándose a un mundo habitado por criaturas enigmáticas, demonios aterradores y desafíos que ponen a prueba su voluntad divina. Pero no lo hace solo. Entre los dioses que lo acompañan en esta peligrosa travesía, pocos son tan fundamentales como Thoth. Thoth, el guardián del conocimiento, desempeña un papel crucial en la barca de Ra. No es un guerrero que combata el caos con la fuerza bruta. Su misión es guiar el viaje con sabiduría. Conoce los recovecos del Duat, los nombres de sus regiones, las palabras secretas que deben pronunciarse para cruzar las puertas custodiadas, la naturaleza de los seres que habitan cada hora. Gracias a su dominio de los conjuros y su agudo intelecto, Thoth ayuda a sortear los peligros, a mantener la barca en la ruta correcta y a asegurar que Ra complete su travesía nocturna. Su saber es una luz en la oscuridad, una herramienta tan poderosa como cualquier arma contra el desorden del inframundo. Más allá de su rol en la barca solar, Thoth también es una figura clave en el destino de las almas humanas en el más allá. El Duat no solo es el reino del viaje nocturno de Ra, sino el lugar donde los difuntos enfrentan su juicio final. En el corazón de este reino se encuentra la Sala de las Dos Verdades, el Tribunal de Ma'at, donde se determina el destino eterno de cada alma. Allí, bajo la atenta mirada de Osiris y el resto del Tribunal Divino, Thoth desempeña un papel esencial en el pesaje del corazón, el juicio que decidirá si el alma merece la eternidad o la condena. El momento central del juicio se basa en una prueba definitiva, la balanza. En un platillo se coloca el corazón del difunto, considerado en la tradición egipcia como el reflejo de su esencia, sus acciones y su moral. En el otro lado, la pluma de Ma'at, símbolo de la verdad y el orden cósmico. Thoth supervisa el pesaje con precisión absoluta, asegurando que el proceso sea justo e imparcial. Pero más allá de ser un mero testigo, tiene un papel decisivo. Es el escriba del tribunal, el encargado de registrar el veredicto final con su cálamo y su paleta. Si el corazón resulta más ligero que la pluma, significa que el difunto ha llevado una vida justa y virtuosa. En ese caso, Thoth lo inscribe como justificado de voz, permitiéndole acceder a la vida eterna. Si, por el contrario, el peso de sus faltas inclina la balanza, el veredicto es condenatorio. Thoth lo registra sin margen de error y el alma es entregada a Mit, la devoradora de los injustos. La escritura de Thoth es irrefutable. Es el registro eterno de la verdad revelada en el juicio, un testimonio inalterable guiado por los principios de Ma'at. Más allá de su función en el tribunal, Thoth también actúa como guía de las almas en su tránsito por el inframundo. El camino a través del Duat es incierto y lleno de obstáculos, con puertas custodiadas por guardianes y regiones que pueden significar la perdición para el desprevenido. Para superar estos desafíos, las almas deben recurrir al conocimiento contenido en los textos funerarios, como el Libro de los Muertos,
una compilación de fórmulas mágicas, nombres secretos y claves para navegar el más allá. Estos textos son, en esencia, el legado de Thoth a la humanidad, su don de sabiduría para que los difuntos no se pierdan en el laberinto del Duat y alcancen su destino final. El rol de Thoth en el viaje nocturno de Ra y en el juicio de las almas demuestra cuán esencial es su presencia para el equilibrio del cosmos. No solo gobierna el conocimiento y el tiempo en el mundo de los vivos, sino que también se convierte en el pilar del ciclo eterno del Sol y el destino de los muertos. Su guía en el Duat, su papel como juez y escriba en el tribunal de Osiris y su enseñanza a través de los textos sagrados subrayan una verdad fundamental. La sabiduría y la justicia son tan necesarias en el reino de la muerte y la noche como en el de la luz y la vida. La presencia de Thoth en el universo y en la vida de los egipcios se manifestaba de múltiples formas, desde sus representaciones icónicas hasta los templos erigidos en su honor. Aunque su esencia era el conocimiento puro, el arte y la religión le dieron cuerpo a través de figuras simbólicas que lo vinculaban con el mundo natural y con sus dominios divinos. Entre sus formas más reconocibles estaban el ibis sagrado y el babuino, criaturas que reflejaban distintos aspectos de su poder. El ibis sagrado, un ave de pico largo y curvado, era una de las manifestaciones primarias de Thoth. Su asociación con esta ave pudo surgir por varias razones. Su pico, semejante a la luna creciente, lo vinculaba con los ciclos lunares y la medición del tiempo. Su hábito de caminar por aguas, ya fueran reales o las simbólicas del Nun, reforzaba su conexión con los orígenes y el conocimiento primordial. Y su costumbre de buscar alimento en el lodo se interpretaba como la búsqueda de sabiduría en lo más profundo de la existencia. Cuando se le representaba con forma humana, era común que tuviera cabeza de ibis, un rasgo que enfatizaba su naturaleza divina y su intelecto. La otra de sus formas icónicas era el babuino, un primate conocido por su inteligencia y su costumbre de emitir sonidos estridentes al amanecer, algo que los egipcios interpretaron como himnos en honor a Ra, el dios solar. Esta asociación lo vinculaba con la adoración del sol y, por extensión, con el orden que éste simbolizaba. Además, los babuinos se consideraban observadores atentos y guardianes de la sabiduría. En algunas representaciones, Thoth aparecía como un babuino completamente formado, sentado en actitud pensativa, en ocasiones con un disco lunar sobre su cabeza para reforzar su conexión con el cielo. El culto a Thoth estaba extendido por todo Egipto, pero su devoción alcanzaba su mayor esplendor en ciertos lugares. Su centro principal de adoración fue Hermópolis Magna, conocida por los egipcios como Khemenu, la ciudad de los 8. Este nombre hacía referencia a la Ogdoad, un grupo de 8 deidades primordiales que representaban las fuerzas caóticas del Nun antes de la creación. En esta cosmogonía, diferente de la de Heliópolis, Thoth no solo estaba asociado a estos principios, sino que incluso se le consideraba su esencia organizadora, el sabio que había traído orden al caos.
Sus templos eran más que lugares de culto, funcionaban como centros de conocimiento, donde los escribas y eruditos perfeccionaban su arte bajo la tutela del dios de la sabiduría. Los atributos de Thoth en el arte y los rituales reflejaban directamente sus funciones divinas. Entre los más característicos estaban la paleta y el cálamo de escriba, con frecuencia representados junto a una tablilla o un rollo de papiro, herramientas fundamentales de la escritura, el conocimiento y el registro. En algunas imágenes también llevaba el Ankh, el símbolo de la vida, resaltando su papel en la magia protectora y la sanación. Otras veces sostenía el cetro Wash, emblema de poder y dominio, que reafirmaba su autoridad en los juicios divinos y en el mantenimiento del equilibrio cósmico. Estos elementos no eran simples ornamentos, sino manifestaciones de su poder y su influencia. Thoth ejerció una profunda influencia en la sociedad egipcia, una presencia que se mantuvo constante a lo largo de su extensa historia. Era el patrón por excelencia de los escribas, una élite que ocupaba un lugar privilegiado en la administración del reino. Dominar la escritura no solo significaba acceso al conocimiento, sino también al poder y a la comunicación con lo divino, privilegios directamente vinculados a la gracia de Thoth. Su legado alcanzaba a todos los que buscaban el saber, los estudiosos que descifraban los textos antiguos, los magos que practicaban Eka basándose en su conocimiento, los médicos que empleaban su sabiduría para sanar, los astrónomos que seguían el curso de los astros y los jueces que buscaban la verdad y el orden bajo los principios de Ma'at. El impacto de Thoth trascendió las eras faraónicas. Su figura como dios de la sabiduría y la magia influenció incluso tradiciones posteriores más allá de Egipto. En ciertos ámbitos se le fusionó con Hermes, el dios griego de la comunicación y el conocimiento, dando origen a la figura de Hermes Trismegisto, central en la literatura hermética y esotérica. Sin embargo, dentro de Egipto, su legado más profundo fue la reverencia por el aprendizaje y la convicción de que la escritura y el pensamiento racional eran instrumentos sagrados para mantener la vida, la sociedad y el cosmos en armonía con Ma'at. Thoth, el dios con cabeza de ibis o en forma de babuino, el escriba que registraba la historia, el guardián de los secretos y el eterno mediador del tiempo, permaneció como un símbolo del conocimiento divino, un recordatorio de que la sabiduría es, en sí misma, una fuerza eterna y sagrada.